Bueno, Iván, vamos a empezar primero hablando del Madrid. ¿Qué sensaciones tuviste al terminar el partido y cómo llegáis anímicamente al siguiente? Bueno, las sensaciones fueron buenas, lástima que el equipo no pudo puntuar, lo tuvimos al alcance de la mano, pero en los minutos finales nos metieron por un error nuestro y se decantó el partido para su lado, pero lo que te digo, nos quedamos con las sensaciones, fueron buenas, el equipo anímicamente está bien, con ganas, creo que está con mucha fuerza de partido para afrontar el partido del viernes y nada, espero que se dé bien, que el equipo siga con las sensaciones buenas, positivismo, energía y seguro que también. Está claro que demostrasteis buen juego ante el Real Madrid, también ante el Barça. Yo creo que este fin de semana no será menos. No sé si Mendy os ha pedido algo diferente. No, yo creo que Mendy siempre nos pide más o menos que nosotros seamos valientes, que tengamos nuestra identidad, que no nos arruguemos y a partir de ahí se puede dar unas consignas por un equipo u otras, pero es lo que quiere eso, que el equipo sea valiente y que vaya por el rival, por el partido y un equipo que sea con energía, con positivismo, que lo que te digo, sea valiente sobre todo. Comparándolo con el partido de la ida, ¿qué crees que os faltó en ese y que tenéis que mejorar de cara a este próximo a la vuelta? ¿El Levante? Sí. Bueno, yo creo que el equipo tuvo 10-15 minutos muy buenos en la primera parte, pero sí es verdad que nos metieron el 0-1 y el equipo tuvo 10-15 minutos de dudas por cómo venía todo el inicio de temporada, que no sé las cosas, y nos metieron 0-2. Creo que la segunda parte el equipo dio un vuelco a partir del gol de Knight de falta y estuvimos a punto de llevarnos el partido. En comparación con, creo que será un partido totalmente diferente, ellos han cambiado de entrenador hace una semana y será un partido totalmente distinto en su casa y lo afrontaremos como uno más. Hablando del cambio de entrenador, ¿crees que eso les va a favorecer? Al contrario, ¿qué opinas? No sé si le favorecerá o no, yo creo que llevamos mucho tiempo sin ganar y el cambio ha sido casualidad o por lo que sea, les ha llevado a la victoria. Creo que estarán con confianza en el aspecto y será un partido muy duro ante un rival que se está jugando mucho, pero no más que nosotros. ¿La victoria es necesaria para que no se vaya de lejos, ¿no?, la zona europea? Bueno, la victoria sería necesaria para nosotros seguir creyendo en nuestro trabajo, que las cosas siguen saliendo bien, que las sensaciones son buenas y no en dar igual la imagen de Coruña los 15 primeros minutos que fueron muy malos. Queremos cambiar eso y estoy convencido de que saldrá bien. Lo único sin Iván Ramis, sin Sergi, los demás todos perfectos. Sí, fue una lástima lo de Iván, pero lo dije al principio de temporada, creo que el equipo tiene una plantilla muy amplia, hay mucha competitividad, también nos falta Fabián y creo que el equipo puede perfectamente competir, falte uno, falten dos, y es verdad que ojalá pudiéramos estar todos, pero el equipo va a competir igual de bien, jueguen unos como en otros. Y hablando para terminar de esa plantilla, hay muchos rumores de que se va a ir finalmente Takashi, de que Pedro León no va a renovar. No sé, ¿qué sensaciones tienes? ¿Te da lástima saber que están contando ya las semanas de cara al final de temporada, que no vais a ser los mismos en la temporada que viene? Bueno, los rumores, hay muchos rumores durante el año, sobre todo cuando se está acercando el mercado, jugadores que acaban de contrato. Y nada, son rumores, hasta que no se dé nada oficial no se puede decir nada, entonces en ese aspecto nos centramos en el día a día y lo que tenga que ser será. Ojalá se puedan quedar los máximos jugadores posibles, pero ahora mismo el equipo no piensa en eso. Gracias. Muy bien.